Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 16. El comienzo de una pesadilla renuncia. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie Ishibune e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Type Moon. No poseo ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que me vinieron a la cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blessing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser una obra de pura ficción hecha únicamente por diversión, las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Maldita sea. En la oscuridad, un ataúd cubierto de polvo y telarañas, con la tapa ya abierta, el ocupante con los brazos cruzados sobre el pecho abrió los ojos y se sentó con una tos que arrojó telarañas y polvo. Lentamente, el individuo salió del ataúd y se movió a una mesa con una computadora de escritorio polvorienta que había estado escribiendo texto durante los últimos meses. Con un dedo tembloroso, el individuo presionó un botón para enviar la entrada antes de acostarse en el asiento para descansar. Aquí hay un nuevo capítulo para el año. Publicado. 22 de diciembre 2022. Capítulo 13. El comienzo de una pesadilla. Parte 1. Fuego. Sangre. Pecados. Dolor. Miedo. Desesperación. Fueron estas sensaciones y emociones las que se quedaron con el niño mientras caminaba a través de los restos en llamas que lo rodeaban, su mente rota por la agonía de moverse mientras trataba de bloquear los gritos que resonaban a su alrededor. Apenas reconoció los últimos alientos de las personas que pasó, ni el estado de sus cuerpos quemados. Todo lo que sabía era que tenía que seguir moviéndose o moriría. Cada paso sentía que sería el último, y en su deseo de vivir, perdería algo a cambio. Sus recuerdos, sus emociones, su propio yo. Estaba vacío, en su mente, cuerpo y alma. No podía sentir nada en su hijo o sus emociones. Apenas estaba aguantando. Un jadeo de dolor salió de sus labios mientras se estrellaba de rodillas, cubriéndose los oídos para ahogar los gritos, todo mientras los cuerpos se arrastraban hacia él, agarrándolo por las extremidades y arrastrándolo al suelo, obligándolo a ver sus rostros ardientes mientras gritaban frente a él, maldiciéndolo por vivir mientras morían en agonía. Y en el fondo estaba el imponente lío de oscuridad y barro, mirando hacia abajo como un dios vengativo a punto de herirlo con el brazo levantado. El niño trató de moverse, solo para encontrarse aún más restringido por los brazos y las manos que lo sujetaban. La parte horrible de eso fueron los cuerpos atados a dichas manos y brazos. La mayoría eran cadáveres desfigurados o quemados, que mostraban los huesos debajo de la carne agrietada, algunos parecían haber sido cubiertos de barro ácido con la forma en que el lodo salía de ellos y algunos perdieron sus brazos o globos oculares por el movimiento. ¿Por qué no te detienes? El niño tuvo dificultades para respirar mientras era arrastrado lentamente al gigantesco pilar, sus acciones para liberarse simplemente antagonizaban a sus captores para que lo agarraran con más fuerza. El niño luego se deslizó por un charco repugnante de barro turbio que se sentía tan mal en su piel con los cuerpos de los captores acelerando la caída. ¿Por qué llegaste a vivir? El niño había llegado al centro de la piscina, su cuerpo contenido por las manos, que ahora lo sostenían fuera de la superficie y levantado para enfrentar el pilar que ahora tenía un globo gigante de oscuridad en medio del pilar, luciendo como un vacío que consumía toda la luz y la creación y extrañamente como un ojo, mirando lo que no le gustaba la única persona que había sobrevivido al desastre. ¿Quién Gabeyudera y Togeapi? En la base de ese pilar, el barro se partió para permitir que algunas figuras salieran y descendieran hasta el pozo donde estaba el niño. A medida que se acercaban, el niño podía ver sus rasgos más claros. Un hombre de pelo áspero vestido con ropa oscura y una gabardina. Una mujer con cabello largo y blanco en un vestido blanco, junto con una niña con un vestido pequeño.
Una mujer joven con cabello oscuro atado en colas gemelas y vestida con una camisa roja con falda negra. Y otra joven con cabello morado y vestido largo como ropa. Pero todos ellos tienen diferentes tipos de heridas o daños por hechizos, y sus ojos eran negros con venas que rodeaban sus ojos y sangre negra que se escapaba de sus narices, oídos y bocas. Todos ellos se acercaron al niño y se hicieron cargo del tirón, haciéndolo jadear de dolor mientras podía sentir sus extremidades queriendo arrancarse de su cuerpo. Su cabeza fue agarrada bruscamente y se vio obligado a enfrentar a la joven con el cabello morado, mirándolo con ojos odiados antes de que ella gritara justo cuando todos tiraban al mismo tiempo para destrozarlo, dejando la cabeza en sus manos. ¿Por qué didn't you sabeus? Uara. Tú. El dolor brotó de mi cabeza cuando me levanté demasiado rápido de la cama en ángulo y golpeé la pared con fuerza antes de levantarme seco por el contenido de esa pesadilla. Sin quererlo, solté una serie de vocabulario colorido que había aprendido a lo largo de los años de una manera muy constructiva que probablemente haría que Sona, Griselda y un par de otros me lavaran la boca con jabón y productos de limpieza para mi boca sucia, como ellos decían. No es que me importara mucho por el momento tanto por el dolor como por la pesadilla que acabo de tener. Después de esa sesión algo terapéutica, respiré hondo y exhalé lentamente antes de levantarme de la cama y dirigirme al baño para lavarme el sudor frío de la cara. Tomó más agua de la necesaria, pero hizo que mis sentidos se calmaran de la adrenalina en mis venas. Maldita sea. Apreté los dientes mientras agarraba el fregadero, tratando de ordenar las imágenes que surgieron de esa pesadilla. Había estado teniendo esa pesadilla durante las últimas semanas, y aunque era más o menos capaz de ignorar la mayor parte, ha estado interrumpiendo mi sueño y poniendo a prueba mis facultades mentales durante el día. Ha llegado al punto de que estaba considerando tomar unos días de licencia médica para manejar esto. Esto era demasiado repetitivo para ser una pesadilla normal, y eso significaba dos cosas en mi vida. Primera idea, fue una premonición de cosas malas por venir. Algo con lo que desafortunadamente estaba muy familiarizado por mis viajes. Segunda idea, había un mago que tenía la capacidad de maldecir a sus objetivos con pesadillas que podrían escalar para llevarlos a la realidad. Esto era menos común de lo que uno consideraría cuando se trataba del mago de mi mundo. Por un lado, uno requeriría una buena cantidad de prana para superar la resistencia mágica de incluso un mago de rango E, y dos, contrariamente a la creencia, no había hechizos fáciles para maldecir a un hombre para que tuviera pesadillas. Uno necesitaba un ritual para realizar la tarea y la sangre del objetivo o la firma de prana para invocar la maldición de pesadilla sobre el objetivo. Ese fue el caso para mí cuando algunos trataron de perseguirme con ese tipo de hechizos, y solo uno logró maldecirme el tiempo suficiente para evadirme durante 6 meses antes de arrastrar su trasero de regreso a la torre del reloj para su procesamiento. Sin embargo, ¿cuál es el problema con este mundo? Con todos los seres sobrenaturales y tipos de poderes involucrados, había una buena posibilidad de que alguien pudiera tener un engranaje sagrado diseñado para dar pesadillas a todos en la vecindad, sino un diablo o un dios real siendo el perpetrador de esta acción. Y si las últimas noches fueran un indicador, ese probablemente sería el caso. Revisé el reloj cuando salí del baño y suspiré. Estaba demasiado agotado por la pesadilla para poder dormir, y según el momento, sería un esfuerzo inútil. También podría comenzar a desayunar antes de que Mitelt y los demás se levantaran. Y apostaría a que ellos también necesitarían cafeína fuerte. Parte 2. En las noticias locales, hay 4 accidentes de tráfico más con conductores que colapsan repentinamente mientras conducen sin previo aviso. El presentador de noticias anunció en la televisión, mientras mostraba imágenes de video de accidentes de tráfico con personal médico moviendo camillas con personas atadas a ellas. La reciente racha de accidentes es otra señal de un fenómeno inusual que ha estado golpeando el sur de Japón durante los últimos días. Los expertos en salud están preocupados por el reciente aumento de accidentes y suicidios resultantes de la privación del sueño y la depresión. En ciertas prefecturas, también hay un número de asesinatos que han ido en aumento. ¿Puedes apagarlo?
Seguí esa sugerencia antes de dirigirme a Mitellt, que estaba amamantando una gran taza de café con el pelo hecho un desastre y los ojos inyectados en sangre. Al igual que yo, ella no había dormido mucho en los últimos días, y se estaba notando. Al menos las hierbas que crecían tenían aromas que la ayudaron a calmarse lo suficiente como para hablar sin recibir una lanza ligera en la cara. Claramente algo está pasando. Ha habido demasiados de estos incidentes. Puse una gran taza de cafeína en mi extremo de la mesa mientras rompía un paquete de hierbas secas para ayudarla a calmarse aún más. Ciertamente funcionó dado que la niña respiró hondo y dejó escapar un suspiro ligeramente agradecido con los hombros ligeramente caídos. El número de casos parece concentrarse en grandes poblaciones o pueblos pequeños. Mitellt dio su respuesta después de tomar un gran trago de su café. Y la gente siempre comienza con insomnio y letargo. Después de eso, cada uno de ellos comienza a tener accidentes inusuales, suicidios, de lo contrario se convierten en posibles maníacos homicidas, debido a la pérdida de cualquier facultad mental. Lo que es preocupante es la velocidad y la dirección de estos casos. Fruncí el ceño al recordar la información de las noticias. Viene directamente a la ciudad de Quo, y a menos que esté fuera de lugar, quien quiera o lo que sea que esté haciendo esto ya está en la ciudad. Mitellt tomó otro trago. Yo diría que llevaron a cabo estos ataques más cerca de la ciudad primero para probar el rango antes de entrar para continuar, probablemente con la intención de atacar a los demonios y otros habitantes, tal vez hacer que pierdan el control de sus habilidades por la falta de sueño y destruir el área general por su cuenta y tal vez comenzar otra guerra sin ser notados. Y no fue esa la historia de mi vida. Alguien tratando de cometer destrucción masiva. Tendremos que advertir a los demás y ver si podemos entrar en contacto con Azazel. Tomé un sorbo de mi propio lote de cafeína. Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en esta ciudad en los últimos meses, diría que es probable que tengamos a alguien con un Sacred Gear atacándonos. Puedes saber cuáles y ayudar a reducir los posibles sospechosos. Muy probablemente. Mitellt se rompió el cuello con una mueca. Esperemos que levante el maldito teléfono. Simplemente sacudí el paquete de hierbas secas para obtener el aroma mientras le entregaba un remedio casero para calmar mejor sus nervios. Ella había estado recibiendo un poco de mal genio por la falta de sueño, que afortunadamente fue excusada por Kano y Kawako como su momento del mes. La discusión resultante que la anciana tuvo con la niña aparentemente joven hizo que Mitellt se sonrojara y su somnolencia se alejara temporalmente de la pura vergüenza. Incluso ahora, si se sentía somnolienta y necesitaba una explosión de adrenalina, un recordatorio de esa discusión ayudó hasta cierto punto. Algunos golpes en la puerta me recordaron a nuestros vecinos, así que me levanté para abrirla, revelando a un par de aprendices de exorcista y un exorcista mayor, cada uno con el mismo aspecto y probablemente sintiendo lo mismo que el resto de nosotros. Zenobia e Irina, en particular, se parecían un poco a los zombies con lo pálidos que se veían mientras arrastraban los pies hacia la mesa mientras gemían con los brazos colgando a los lados. Griselda todavía se veía bien fuera de los ojos inyectados en sangre que le daban una mirada ligeramente trastornada. ¿Fuerza leve con un efecto calmante o extra fuerte? Hago la pregunta como mi saludo. Suave para mí, joven. Griselda respondió mientras miraba a los exorcistas Junior. Creo que podrían usar la versión fuerte para la mañana. En ese momento, bebidas de diferentes concentraciones junto con el desayuno. Subiendo. Fui a la cocina y seguí con las tareas, mis manos se ocupaban de cortar y cocinar para mantener mi mente enfocada mientras se preparaba el café. Puede que hayan pasado algunos años, pero estaba acostumbrado a cocinar incluso con la falta de sueño durante mi tiempo en el bar de vuelta a casa. No pasó mucho tiempo hasta que los demás tomaron sus tazas de cafeína y las chicas parecían menos como si la muerte se hubiera calentado sobre ellas, especialmente cuando tenían algo de comida en sus estómagos para ayudar con la energía. Creo que es seguro decir que hay algo o alguien tratando de atacar a la población. Abrí la conversación con esa declaración. Sí, y he probado tanto las fuentes de alimentos como el suministro de agua en busca de contaminantes. Griselda agregó de su parte. Nada que sugiera fórmulas, pociones o incluso hechizos. Si es aire, eso sería problemático.
murmuré. Pero no creo que ese sea el caso. He revisado los distritos que se han visto afectados, y una cosa que observo es que hay algunos que no tienen esos trastornos del sueño o crisis mentales. Kano y Kawako me vinieron a la mente. No tuvieron ningún problema para dormir y no han experimentado pesadillas o alucinaciones durante el tiempo que estaba trabajando cuando esto estaba sucediendo. Si es una persona la que hace esto, quien quiera que sea, creo que necesita conocer sus objetivos de antemano para que esto suceda. Es cierto que no todas las personas por aquí se ven afectadas. Pero los jóvenes de la primaria a los de la escuela secundaria parecían estar siendo más afectados. Griselda agregó sus observaciones. Suponiendo que la persona en cuestión no sepa quiénes somos, el rango de edad sugería que esperan obtenernos a través del grupo de edad general. ¿Sabemos si algún otro que sabemos que no es de por aquí se ve afectado?, preguntó Mitelt, ahora un poco más tranquilo con algo de comida y café en ella. Hasta ahora, ninguno. Pero recibí información de la iglesia de que ha habido casos similares de su parte, pero el momento es diferente y esporádico en el mejor de los casos. Griselda respondió. Algunos de nuestros antiguos compañeros de clase tenían síntomas similares ahora que lo pienso. Irina habló en este punto, luciendo un poco mejor que antes, y ciertamente mucho mejor que Xenovia, que parecía estar a un paso de presentar su rostro a su plato de comida. En ese momento, pensé que era el estrés del entrenamiento por el que teníamos que pasar. Algunos estaban pasando por el aprendizaje de paladín, que era físicamente exigente y los obligaba a salir de su zona de confort cuando se trataba de matar monstruos. Eso fue unos meses antes de que Xenovia y yo tuviéramos la tarea de tratar con Excalibur. Griselda asintió mientras consideraba sus palabras. Eso es cierto, no lo he considerado. Tendría que confirmarlo con el consejo al respecto. Si todavía está sucediendo, es posible que tengamos que aislar a los afectados hasta que podamos llegar a la raíz de esto, dijo la mujer mientras bebía su bebida. ¿Qué piensas, Xenovia? La chica en cuestión tuvo el momento cómico de roncar ligeramente antes de golpearse la cara contra el plato de comida y quedarse allí. Oh querido. Esa es otra cosa que noté de esto. Hablé mientras la mujer iba a mover a Xenovia de nuevo a la silla y comenzar a limpiarse la cara. Los efectos funcionan principalmente en la noche, y a veces en el día en momentos extraños. Esto nos da una idea de las horas de trabajo de la que nos afecta. Alguien que disfruta de su trabajo por la noche, probablemente durmiendo por la mañana para recuperar su fuerza. Griselda tarareó después de limpiar la cara de Xenovia de huevos revueltos. Es posible que tengamos que consultar con Azazel sobre esto. Se reunirá con nosotros más tarde, y existe la posibilidad de que alguien de la facción del diablo venga a ver a Rías y Zona junto con sus grupos. Le respondí. En ese caso, envíame el tiempo para que pueda conocerlos a todos allí. Por ahora, sin embargo. Griselda recogió a Xenovia sin siquiera un gruñido. Me llevaría a mi hija Irina conmigo, tendría que excusarlas de las lecciones. Eso está bien, supongo. Le dije. Dados los últimos días, tengo la sensación de que la academia puede terminar cancelando la escuela por completo junto con algún tipo de anuncio público de que todos deben tener cuidado en este momento. De alguna manera, tengo la sensación de que estarías más en lo cierto de lo que crees. Griselda salió del apartamento en esa nota con Xenovia en sus brazos e Irina siguiéndola con un ligero bostezo. Me volví hacia Mitelt, que ahora parecía más despierto. Mitelt, ¿puedo pedirte que revises a Kano y Kawako? Tengo la sensación de que los próximos días van a ser agitados. Mitelt tomó otro sorbo de café. ¿Estás pensando que algo podría salir mal? Asentí con la cabeza ante su declaración. Por ahora están a salvo, pero dado el creciente número de casos, pueden ser los siguientes en la línea. Le respondí, quien tomó otro bocado de su comida para reflexionar sobre la situación. Es cierto, al menos no tengo escuela por ahora. Mitelt se rió entre dientes. Sin mencionar que soy demasiado viejo para la escuela secundaria en estos días. Resoplé ante esa verdadera declaración. Mejor ponte en marcha, Strigita Student. No puedo hacer que tus marcas bajen. La saludé con la mano mientras iba a lavar mis platos y prepararme para el día. Esperemos que sin dormir en el escritorio. Parte 3.
Fue bueno que Lubia insistiera en que aprendiera a hacer pociones simples para mi línea de trabajo, porque la situación en la Academia Quo podría describirse como mercurial. Todos estaban claramente bajo los efectos de la privación del sueño que les estaba causando letargo y mal genio. Hubo algunos casos en que los estudiantes que caminaban por las escaleras tenían tanto sueño que seguramente se caerían por las escaleras si no fuera por las runas que monitorean y activan para mantenerlas arriba o atraparlas en el aire para ponerlas en la parte inferior de las escaleras antes de reescribir rutinariamente sus recuerdos para que parezca que bajaron por su propia voluntad. Los clubes deportivos y los eventos se suspendieron en todo menos en el nombre, los miembros y entrenadores simplemente no pudieron manejar la tensión. Fue solo gracias a mis pociones perfumadas diseñadas para reducir los niveles de estrés y fatiga junto con los hechizos de los demonios para dispersar la solución por todo el campus que no hubo peleas ni lesiones graves. En última instancia, lo que dije se hizo realidad. El director había cancelado las clases de la tarde y consiguió que los maestros reunieran a los estudiantes para una asamblea escolar donde nos dijo que todos estarían educando en casa hasta que se resolviera la situación. Dicha situación parecía peor con los inspectores de salud que se habían producido con uno vestido con un maldito traje de materiales peligrosos para arrancar. Eso inició rumores de que se estaban utilizando gases biológicos en el área y posible terrorismo. Y, naturalmente, los propietarios de la escuela no estaban contentos con la interrupción. Realmente necesitamos saber quién o qué está haciendo esto. Sería más efectivo para Sona si no pareciera que tuvo una pelea con Berserker Lancelot y apenas sobrevivió a ser masacrada por Caster Medea. Sus ojos ciertamente parecían inyectados en sangre, su cabello normalmente ordenado parecía un arbusto, y estaba sentada más para que sus brazos actuaran como aparatos ortopédicos para forzar su cabeza hacia arriba y, hasta cierto punto, mantenerla despierta mientras nos miraba en la sala del consejo estudiantil. Todos estábamos en la sala indicada después de que los estudiantes habían abandonado la academia junto con la mayoría de los maestros. Sona nos había concedido la excusa a los maestros como la necesidad de aclarar algo. Los otros maestros realmente no pensaron mucho en sus palabras, más preocupados por llegar a casa para dormir un poco. Eso nos dejó junto con Griselda y los otros exorcistas que habían llegado hacía unos minutos para reunirse con nosotros. Rías y su nobleza parecían haber pasado por uno de mis regímenes de entrenamiento, sin dormir ni tiempo para relajarse, con Rías pareciendo la prima de cabello carmesí de Sadako con el cabello cubriendo su rostro y un ojo asomándose por la cortina de cabello, como si necesitara más razones para no dormir por la noche. El resto de la nobleza de Sona tampoco se veía mejor, con Megumi y Tomoe dormitando y despertándose a veces, y Sagi dormitando temporalmente antes de ser despertado, golpeando su cabeza contra la mesa por accidente. Lo que más me preocupó fue la reacción de Tsubaki a esto. Durante este periodo, ella siguió eludiendo a los lados y más cerca de sus amigos cada vez que un estudiante pasaba junto a ella, y sus brazos seguían envolviéndose alrededor de ella protectoramente. La reacción más reveladora fue una sesión de práctica después de la escuela entre los demonios, cuando cayó al suelo por agotamiento y Sagi fue a ayudarla a levantarse solo para que ella gritara y arremetiera contra alguien que solo ella podía ver. Del lote, solo Sona parecía saber lo que estaba sucediendo e inmediatamente se fue con ella a otro lugar para calmarla. Solo había visto reacciones como esa de mujeres que habían sido retenidas por algunos de los magos más depravados y selectivos apóstoles muertos. No quiero saber qué pasó en su pasado, pero tendría que estar atento a ella. ¿Puedo confirmar que algunos no se ven afectados tanto como otros? Pregunté mientras miraba al grupo de demonios. Fue interesante ver a Asia y Ruruko simplemente actuando como si estuvieran somnolientos, mientras que en el otro extremo de la escala, algunos como Akeno, Kiba y Sona actuaban como ancianos malhumorados. Koneko parecía estar en el medio, pero inclinándose hacia el peor extremo del espectro con lo mucho que silbaba como un gato a veces. Ise se veía un poco enrojecido por la falta de sueño y posiblemente llorando por las pesadillas, y a juzgar por la mirada, pude adivinar que lo estaba haciendo así. Parece que sí. Reya fue quien respondió, siendo una de las pocas que de alguna manera logró funcionar bajo la falta de sueño.
También estaba maldiciendo mis hormonas al verla con el cabello ligeramente desordenado, la cara ligeramente enrojecida y los ojos entreabiertos, que de alguna manera hicieron que mi mente fuera a áreas que tendrían a Rin maldiciéndome al infierno y de vuelta por pensar tales pensamientos. Para algunos, solo tienen síntomas similares al insomnio. Si ese es el caso, entonces es probable que se base en el pasado y los malos recuerdos de una persona. Fruncí el ceño mientras revisaba mentalmente la lista de maldiciones, hechizos e incluso fantasmas nobles que podrían hacer eso. Hay algunos hechizos y rituales que pueden hacer tal cosa, y si se tiene en cuenta la aleatoriedad de Sacred Gears, sería un grupo aún más grande. Shirou tiene razón en este punto. Todos nos volvimos para encontrar a Azazel, que había entrado en la habitación. Su expresión severa era una desviación de la habitual sonrisa arrogante que tendría. Hay una serie de métodos para inducir pesadillas de tu pasado o convertir tus recuerdos en malos. Y si estamos hablando de Sacred Gears, puedo pensar en algunos de inmediato. Por tu expresión, no es algo bueno. Rías comentó, su presencia aparentemente la energizó lo suficiente con la esperanza de obtener respuestas. Modestamente hablando, soy el principal experto cuando se trata de Sacred Gears. Y puedo decirles que el padre fue un genio absoluto al crearlos para ayudar con el mundo en el pasado, pero al mismo tiempo, necesito cuestionar algunas de sus ideas, cuando se trata de algunos engranajes. Azazel tomó una silla y se volvió hacia nosotros. Al igual que el engranaje impulsado y la división divina, hay engranajes sagrados que tienen a los espíritus u otros seres sobrenaturales atrapados dentro de ellos para utilizar sus poderes. Uno de los Longinus tiene el espíritu del león de Nemea, mientras que tu amigo de allí tiene una porción del alma de Vitra. Hay 3 Sacred Gears que conozco que permiten al usuario hacer que los objetivos alivien los peores recuerdos o sufran pesadillas durante mucho tiempo. Azazel señaló con el dedo la pizarra donde flotaba un rotulador para comenzar a escribir. Comenzaré con el menos probable. Monlig Cradle, un equipo sagrado que tiene cierta influencia de los dioses y diosas asiáticos de la luna, específicamente Tsukuyomi, a quien Dios había encontrado en el pasado y tomó una parte de sus poderes de una pelea que tuvieron. Es un engranaje de tipo ocular que tiene el poder primario de las ilusiones, pero su utilidad proviene de la imaginación del usuario. Sus habilidades básicas más fuertes permiten al usuario arrastrar aparentemente segundos en tiempo real a horas de tortura si así lo desean. Eso suena como algo de un anime por alguna razón. Y se murmuró mientras reflexionábamos sobre esa habilidad. El segundo se llama Epiales Mist. Proviene de uno de los espíritus griegos que lidian con pesadillas, y como su nombre indica, saca una niebla para inducir a los objetivos a un sueño profundo que sacará a relucir sus pesadillas más profundas. Es poderoso a su manera, pero es muy llamativo en la activación del poder. La mayoría de ustedes lo notarán de inmediato, y este no discrimina entre amigos o enemigos, todos caerán bajo el hechizo. Hasta ahora, nadie ha logrado un balance breaker con este equipo. Azazel hizo una pausa para escribirlo y consideremos las descripciones. ¿Podría alguien obtener un balance breaker de esto después de todo este tiempo? Asia preguntó mientras levantaba la mano como si estuviera en clase. Tal vez, pero dependería de que el usuario realmente logre algo con Epiales Mist. Azazel se rascó la barba. Honestamente, Epiales Mist es un Sacred Gear que en realidad se considera de nivel inferior a pesar del tipo de poderes que tiene. Las pesadillas inducidas por este equipo son problemáticas, pero se pueden manejar con algunas pistas. Solo una persona en la historia obtuvo un equipo de subespecie, pero se consideró una broma con lo limitadas que eran las funciones, y el tipo murió dentro de un mes de obtenerlo. Así que rasca este equipo, pero ten cuidado. Rías comentó, sí. El último Sacred Gear en la lista se llama Migmarevindou, y honestamente este es el único equipo que realmente estoy rezando para que no se use. Azazel hizo una mueca en este punto. Este es uno de esos engranajes que realmente cuestiono la cordura del padre al crear esto. Con nuestra suerte, resoplé, cierto. Azazel respiró hondo y continuó. Migmarevindou fue creada con uno de los engendros de Ungoliant, la personificación más oscura de Night and Dreams.
Sí, el mismo Ungoliant que quizás conozcas de las historias de Tolkien. Azazel comentó al ver la expresión de reconocimiento de Raya. Gran parte de la comprensión de Tolkien del personaje provenía de textos antiguos sobre mitología que representaban a Ungoliant. Sabes de Shelob, escrito como la última hija sobreviviente que atacó a Frodo. De hecho, Ungoliant tuvo algunos hijos e hijas en el pasado. Una de las hijas había atacado a uno de los ángeles y, en respuesta, el padre había encarcelado a la criatura en el engranaje. El equipo en sí tiene capacidades similares a las historias de Atrapasueños y está destinado a atrapar las mentes de aquellos que atacan a los ejércitos del padre. Supongo que algo salió mal. Momo habló. Depende de tu punto de vista. Creo que algunos lo dirían como horriblemente correcto. Azazel parecía muy sombrío en esto. La criatura araña dentro del engranaje, Nesliant en la lengua común, estaba muy enojada por ser metida en el engranaje. Su odio logró pervertir algunas partes de la creación del padre, convirtiéndolo en una especie de equipo maldito para los usuarios. Les torcería la mente a atrapar objetivos, para controlar y atacar a otros. Con la habilidad de atrapar sueños, Nesliant podría atrapar la mente del objetivo en un bucle interminable para obligarlos a enfrentar sus pesadillas hasta que se rompan. Y parte del conjunto de habilidades incluye extraer la fuerza vital de las víctimas cuando están en el apogeo del miedo. Eso definitivamente no es bueno. Subestimación del año, Sagi. Se pone peor. Por supuesto que empeora, Roth prohíbe que todo salga bien en una crisis en desarrollo. Las arañas que descienden de Ungoliant tienen una memoria genética que dura siglos, lo que significa que todas tendrían los mismos recuerdos que el propio Ungoliant con todas las fortalezas y experiencia. U y C, Sagi y Asia parecían confundidos ante esa descripción. Piense en ello como el Ungoliant original, creando clones de sí mismo y pasando por alto todo lo que pasa por encima de su cabeza cada vez que tiene hijos. Simplifiqué la descripción para ellos. En esencia, lucharemos no tanto contra los hijos de Ungoliant como contra el propio Ungoliant, posiblemente en un cuerpo más joven y más fuerte. Bueno, si tuviera un cuerpo fuera del Sacred Gear. Ah. El trío asintió como uno de la respuesta. No solo eso. Todos los engendros de Ungoliant tienen las mismas habilidades, por lo que Nesliant era una fuerza a tener en cuenta incluso por algunos de los escalones superiores de Grigorio Diablos. La corrupción que tiene antes de ser metida en el equipo y cómo induce en sus usuarios hace de Nictmare uno de los pocos Sacred Gears que se encarnan en usuarios con disposiciones para cometer crímenes graves o tener una posible naturaleza psicopática. Azazel continuó hablando antes de tomar la taza de té proporcionada por Akeno para saciar su sed. Y esa es solo la forma base de Nictmare Widow. Los Balance Breakers son un problema. Fruncí el ceño ante esa frase, y por el aspecto del ceño fruncido de Griselda, ella también lo captó. Usaste el plural del Balance Breaker. Ella mencionó. Azazel asintió. Eso es intencional, porque Nictmare Widow no sigue las convenciones, ni siquiera por los modales establecidos. Señaló a los usuarios conocidos de Sacred Gears en el grupo. A pesar de todo el potencial que poseen, todos los Sacred Gears tienen que seguir un estilo general de evolución para entrar en Balance Breaker. Son más o menos estándar como el Gales Dragon Boss Gear y Mirror Alice. Algunos como Kibase Swordbeard y Shirous el Trident entran en un tipo de Gear de subespecie, ya sea desde el principio o en Balance Breaker. Nictmare Widow tira eso por la ventana. ¿Cómo? Sona preguntó lacónicamente. En toda la historia, ningún usuario de Nictmare Widow tiene un Balance Breaker estándar. Todos los usuarios tienen evoluciones muy diferentes al equipo, que sospecho que es la influencia de la propia Nesliant. Ella puede estar tratando de ganar más poder al influir en sus usuarios de diferentes maneras, para forzar un Balance Breaker para garantizar los mejores resultados. Azazel explicó con una mano a través de su cabello, un signo de su propia frustración. Hasta este punto, el equipo ha adquirido habilidades que van desde la niebla incorpórea hasta las patas de araña físicas, que salen de la parte posterior. ¿Pero por qué hacer todo eso?, preguntó Irina. Tal vez ella quiere salir. Todos se volvieron hacia Ise, quien se sonrojó ante la atención.
Quiero decir, hablé con Drake varias veces antes y él había comentado que quería tener su propio cuerpo nuevamente. Si estuviera atrapado en un Sacred Gear y utilizado por otros durante muchos años, probablemente trataría de salir del equipo y recuperar mi cuerpo. Ese es el tipo de cosas que salen en las películas, que involucran espíritus malignos que intentan volver al poder. Parpadeé mientras consideraba sus palabras. Era extraño, pero existía la posibilidad de que sucediera. Me había encontrado con un par de espíritus en el pasado que querían recuperar sus viejos cuerpos después de haber estado atrapados en frascos o lámparas durante tanto tiempo, harían lo que pudieran para hacerlo. Esa es una línea de pensamiento interesante. Azazel murmuró antes de negar con la cabeza. Pensaré en eso más tarde. Por ahora, tenemos que considerar nuestras opciones sobre esto. Tengo algunas preguntas que confirmar. Saqué un pedazo de papel que contenía algunas preguntas que tenía de esto. Dado que estabas en otro lugar, ¿has experimentado alguna de estas pesadillas durante este periodo? No los había recibido, incluso cuando iba y venía entre esta ciudad y la sede. Azazel respondió. O el usuario aún tiene que determinar mi presencia, lo cual es poco probable dado lo abiertos que fueron los acuerdos, o mi constante salida impide mi captura. Me volví hacia Sona. ¿Qué tal Serafal? ¿Está a salvo? Sí, ella tampoco ha experimentado nada de esto. Sona negó ligeramente con la cabeza considerando la pregunta. Incluso intentó quedarse 2 días antes de regresar, y no tenía los síntomas. Yo, por otro lado, todavía lo tengo incluso cuando estuve en el inframundo por algún tiempo. Eso significa que esto está más localizado. Escribí algunas notas antes de continuar. ¿Podría ser esto un hechizo, una maldición o incluso un ritual haciendo esto en lugar de un Sacred Gear? Posible. Hay un buen número que podría ser eso. Azazel observó mientras se apoyaba en su silla. Pero la mayoría requeriría algo para anclar los efectos a la persona en cuestión. Dado lo extendido que está esto en Japón, creo que sería un esfuerzo muy extenuante perseguir a tanta gente común, sin mencionar que sería costoso si estás haciendo un ritual. Está bien, eso cancela las otras preguntas. Asentí con la cabeza mientras tachaba a los otros, que había considerado dependiendo de las respuestas. Hay otra pregunta, y según lo que nos dijiste sobre los Sacred Gears, esto puede ser más relevante. Azazel me hizo un gesto con la mano. Hasta ahora, la mayoría de nosotros parece estar sufriendo pesadillas o visiones de malos recuerdos del pasado, probablemente exagerados hasta el punto de hacernos sufrir de insomnio y posiblemente reaccionar mal. Hay casos de personas que actúan como si sus aspectos más oscuros salieran a tomar el control. Miré al exgobernador. Estoy en lo cierto al decir que de los 3, Migmare Guido es el probable culpable. Azazel se enderezó y le devolvió la mirada. ¿Estás seguro de los síntomas? Le pasé el papel con todas las descripciones que pude obtener de todos los que tenían los problemas, y esperé su respuesta. Mierda. Bueno, eso respondió. Azazel se levantó repentinamente de la silla y nos miró. Deben permanecer juntos durante este periodo, nadie debería estar solo, especialmente por la noche. Luego se volvió hacia mí. Supongo que no tienes algo para ayudarlos a mejorar. No sé lo suficiente sobre el tema, pero todavía tengo algunos remedios herbales generales para al menos aliviarlos. Podría tener algunos artefactos o armas para ayudar a disminuir los efectos, pero necesitaría experimentar un poco. Muchos de ellos tienen propiedades sagradas. Respondí mientras revisaba mi mármol de realidad para la combinación correcta. Si iba a tener inquilinos demoníacos viniendo, tendría que asegurarme de que los fantasmas nobles que tengo a mano no los quemen accidentalmente durante el tratamiento. Mientras ustedes permanezcan juntos, está bien. Sé que las chicas de la nobleza de Ria se quedan con Issei, y los exorcistas se quedan contigo, pero no sé sobre el grupo Citri. Azazel habló. Idealmente, deberían permanecer juntos. Si es posible que el grupo Citri se quede contigo, podrías tener más oportunidades de probar las ideas, Shirou. Eso hizo que dicha nobleza se despertara un poco en eso. ¿Quedarte con Emilia-kun? Tsubasa se golpeó la barbilla mientras me miraba como si estuviera inspeccionando los productos por alguna razón.
podría evitar eso. Mi lugar se está poniendo un poco ruidoso con la construcción cercana. ¡Ya! Pijamada en casa de Emilia. Tomo y vitoreó antes de estrellar su rostro contra la mesa. Oye, tan somnoliento. Chica, por favor mantén tu energía. Ara, ¿qué planes cobardes tienes para nosotros? ¿Realmente, Momo? ¿Quieres tirar esa mierda ahora mismo con esa voz y cara? Mira lo que le hiciste a Reya y Tsubaki, actualmente no me estaban mirando a los ojos. ¿Y por qué Saji me estaba dando el ojo apestoso mientras Ruruko me estaba dando un pulgar hacia arriba? ¿Tienes espacio vacantes en ese edificio? Gracias, Sona, por ser sensato y práctico. Actualmente nadie más se aloja en el edificio, por lo que los apartamentos en el primer nivel y algunos en el segundo son gratuitos. Si no le importan las limitaciones de espacio, las habitaciones son ideales para dos personas que comparten. Zenobia y Dina están tomando un apartamento y Griselda tiene el segundo en el mismo nivel que el mío. Debería saberlo, ya que estaba ayudando al propietario a mantener el edificio como un medio para reducir costos, y me ayudó a saber si necesitaba el espacio adicional para mi trabajo o si necesitaba emboscadas. Pero está bien contigo y tu grupo. Quiero decir, no me importan los vecinos adicionales, pero no estarías más seguro en tu hogar real en el infierno. Como se dijo anteriormente, todavía tendríamos pesadillas incluso si estuviéramos en otro lugar. Y probablemente estaríamos aislados si lo hiciéramos. Sona hizo una pausa para dejar escapar un bostezo asombroso. Y el problema principal es que soy copropietario de esta tierra con Rías, ninguno de nosotros puede salir de esta ciudad. Hay un poco de política y no podemos irnos sin poner la propiedad en manos de nuestros hermanos. Eso es decirles a sus rivales que no estamos listos y que iremos tras ellos. Política del diablo. Perfecto, simplemente perfecto. Puse los dedos en el puente de mi nariz y respiré lentamente. Me acordé de mi tiempo en la torre del reloj, donde una sola debilidad en la percepción atraerá a los buitres y pirañas sobre el pobre mago y los derribará en la escala social para que tengan más dificultades para volver a subir, tiempo que les daría a sus oponentes para construir su propia reputación y conexiones de lo que pudieran agarrar de sus objetivos. HMM. Sona se volvió hacia el ángel caído. ¿Estás seguro de que lo que sea que esté pasando requiere que estemos en un grupo? Según las descripciones que recibí de Chirou, sería mejor tener a alguien cerca para evitar que te salgas de control y uses accidentalmente tus poderes. Azazel caminaba por la habitación mientras explicaba. En el caso de que Nightmare Guido esté en juego, no deberías estar solo en absoluto. Un problema común con los usuarios es su deseo de aparentemente cazar y arrinconar a sus víctimas para que puedan obtener la máxima cantidad de miedo que sale de ellos y luego obtener su fuerza vital. Y sé que algunas víctimas femeninas no tienen un final pacífico si se quiere. No necesito la sutileza para saber lo que quiso decir. Me había encontrado con ese tipo de escalofríos en mis cacerías. Ya veo. Sona suspiró profundamente antes de mirarme. En ese caso, ¿cuándo puedes prepararnos los apartamentos? Pagaré nuestra parte del alquiler y manejaré al propietario si es necesario. Todo lo que necesito hacer es reiniciar el suministro de agua y conectar la energía a los apartamentos, y obtener parte de la documentación sobre ellos. Pensé mentalmente en lo que se necesitaba. No debería tomar más de unas pocas horas. Si es tan rápido, tal vez podamos venir por la noche. Sona sonrió por primera vez en el día, cansada pero aún sonriendo. Estaremos bajo su cuidado hasta que esto termine. Los otros dieron sus respuestas mientras Azazel discutía el mismo asunto con Rías. Solo tenía que preguntarme sobre la situación actual en la que estábamos, y cómo iba a reaccionar Mitellt sabiendo que los demás venían a quedarse. Sin mencionar tener la mala sensación de que esta situación en la que estábamos iba a ser muy problemática en el futuro. Parte 4. Maldito sea este proyecto y los miembros atacados. Kanosuke Sano maldijo cuando dejó la compañía mientras se masajeaba la frente, lamentando el hecho de que tuvo que lidiar con el turno tardío porque 5 de sus colegas decidieron llamar enfermos aproximadamente al mismo tiempo y él era la única otra persona que sabía cómo manejar el proyecto que tenía el plazo ajustado.
Normalmente sería capaz de manejarlo, no era ajeno a las llamadas repentinas o los plazos que se habían retrasado sin previo aviso, pero no había tenido un sueño decente la semana pasada, y estaba afectando su alimentación y su estado de ánimo general. Fue solo a través de un estricto control de sus emociones que pudo responder las preguntas y llamadas de su jefe, y con un dispensador de café personal, pudo terminar el proyecto y firmar 5 minutos antes de la medianoche. Zero al menos pudo tener la semana libre con las bendiciones de su jefe, pero los demás pueden no tener tanta suerte, si entendiera el murmullo muy oscuro hecho por el jefe. Por otra parte, todo el mundo se estaba poniendo irritable estos pocos días. Por alguna extraña razón, muchos tenían pesadillas que los atormentaban y, para algunos, parecía estar sangrando en sus vidas como alucinaciones que los harían enloquecer de repente. Las noticias sobre esto se estaban volviendo bastante morbosas, y había rumores y chismes sobre posibles conspiraciones. No es que a Asano le importara eso, todo lo que quería en este momento era dormir un poco, sin tener pesadillas de su pasado. Un pasado que trató de enterrar en el fondo de su mente. El sonido de las botellas tintineando sobresaltó a Asano, haciéndole darse cuenta de que había vagado sin rumbo en sus pensamientos, y ahora estaba en el cruce que conducía al otro distrito, en la dirección opuesta a la estación de tren a la que pretendía ir. Maldijo por su falta de concentración, y perdió el tiempo para regresar cuando los sonidos de las botellas se repitieron, esta vez más cerca de él. Sus nervios, que ya estaban ligeramente deshilachados por la falta de sueño, se sacudieron y Zero podía sentir el cabello de sus brazos erguido, a pesar de ser una noche cálida, e incluso podía ver la niebla que salía de su boca cuando exhalaba. ¿Qué está pasando? Zero se frotó los brazos mientras miraba por la calle, sus ojos se movían a su alrededor. Trató de asegurarse de que solo estaba imaginando cosas y que solo necesitaba moverse a la estación de tren para regresar a casa, pero no tuvo éxito dado que sus instintos le gritaban que se fuera en ese instante. Estaba totalmente de acuerdo con eso y comenzó a caminar por la calle para llegar a la estación cuando los sonidos del tintineo de la botella ahora estaban acompañados por los sonidos de la respiración difícil. Malditos borrachos deben estar fuera de casa. Sato murmuró mientras su ritmo se aceleraba. Su corazón latía ligeramente con fuerza tanto por el esfuerzo como por la inyección de adrenalina, cuando las lámparas parecían burlarse de él por su miedo al comenzar a parpadear y arrojar la calle a una breve oscuridad. El hombre estaba empezando a correr, cuando derrapó hasta detenerse al ver algo frente a él, las luces parpadeantes le dificultaban ver qué era. «Hola. ¿Quién está ahí?» Frente a él había una extraña pila de ropa, que tenía botellas vacías que la rodeaban al azar. Lo habría descartado si no fuera por el lento ascenso y caída, que mostraba que había algo respirando debajo de él. En la tenue iluminación, Sato pudo ver lo que parecían ser parches de sangre por todas partes, que hicieron sonar las alarmas en su cabeza. La pila se movió unas cuantas veces más, lo que lo llevó a considerar alejarse, lo cual hizo, excepto que de alguna manera regresó a la pila por el segundo semáforo. Intentó esto por segunda vez solo para terminar de regreso al mismo lugar aún más rápido esta vez. «¿La mierda está pasando aquí?» Sato se puso de pie para tratar de entender por qué seguía volviendo a esa pila de ropa. «¿Hay alguien allí? ¡Ayuda! Estoy atrapado». «Oh, ¿tienes miedo? ¿Quieres una bebida?» Sato sintió escalofríos en su columna vertebral solo por escuchar esa voz ronca que sonaba como si el dueño no hubiera hablado durante años. Lentamente se volvió hacia lo que lo asustaba mientras la ropa se movía y un brazo delgado que parecía muy pálido emergió lentamente para tocar el suelo, seguido de otro brazo que era casi el mismo fuera de algunos cortes abiertos que sangraban como grifos abiertos. La pila se movió una vez más antes de que una cabeza con cabello negro peludo emergiera con polvo y cucarachas saliendo de ella. Luego miró a Sato, quien retrocedió no solo con disgusto por la exhibición, sino también con un reconocimiento horrorizado. «No, no puede ser». «Oh, ¿por qué no puede?» La cara de la mujer ahora identificada parecía agrietarse por la sonrisa que dio, con un 100 pies saliendo de la herida abierta del cuello y arrastrándose hacia el corte en un lado de la mejilla antes de apretar las mandíbulas para aplastarlo y supuestamente masticarlo. «No podrías haberte olvidado de mí tan rápido, ¿verdad? Te recuerdo muy bien».
No puedes estar aquí. Sato se alejó de ella mientras su corazón latía dolorosamente y un extraño zumbido comenzó a sonar en su cabeza. No puedes estarlo, se supone que estás muerto. Ah, así es. ¿Pensaste eso? Supongo que no es sorprendente, después de todo la sonrisa cayó de la cara de la mujer y fue reemplazada por una mueca digna de una onyobo de la mitología japonesa. Tú fuiste quien me mató. No, no puede ser real. Esto debe ser un sueño. Sato trató de abofetearse a sí mismo en la desesperación de despertarse, solo para sentir el dolor punzante. ¿Por qué debería ser un sueño para ti? La mujer comenzó a arrastrarse hacia él como una recreación de mente de Sadako, haciendo su característico rastreo por el piso. Te acercaste a mí en el bar incluso cuando rechacé tu compañía. Seguiste dándome bebidas para emborracharme, y luego me arrastraste para salirme con la tuya. Traté de huir de ti, pero no me dejaste ser. Y cuando terminaste conmigo, me dejaste para que me golpeara el camión. Aléjate de mí. Sato giró sobre su talón y corrió tan fuerte como pudo de la mujer, con la cabeza dolorida por el extraño sonido de timbre que persistía. Los sonidos de algo crujiente lo llevaron a girar la cabeza brevemente solo para darse la vuelta y concentrarse en huir de la mujer que de alguna manera estaba logrando mantenerse al día con él a cuatro patas como una criatura demente. ¿Quién dijo que podías huir de mí? La mujer chilló mientras se acercaba a él, sus manos se extendían y lo perdían por un dedo. Sato no se detuvo hasta que vio un contenedor de basura junto a la pared a pocos metros frente a él. Una explosión de adrenalina ayudó a llevarlo a saltar del suelo, solo para evitar otro agarre, pisó el contenedor de basura y saltó alto para agarrar la repisa y usar el impulso para impulsarlo sobre la pared. Sato cayó en un rollo al golpear el suelo y siseó desde el vidrio cortando hacia un lado, pero valió la pena ya que podía escuchar a la mujer gritando de rabia por perder a su presa. Dicho esto, Sato no quería presionar su suerte y decidió llevarlo de vuelta a la estación que podía ver en la distancia. Solo tengo que llegar a casa. Sato trotó ligeramente para que su corazón funcionara normalmente, la adrenalina ahora abandonaba su sistema y lo hacía un poco letárgico. Eso podría contribuir a que no prestara suficiente atención para ver la mano extendiéndose desde las sombras y agarrando su pierna, haciendo que cayera al suelo. Apenas tuvo la oportunidad de orientarse cuando sintió que algo le perforaba la espalda y fue levantado en el aire y arrojado contra la pared. ¿Me extrañaste, mi amor? Sato sintió que su corazón se desplomaba cuando se volvió para mirar a la mujer muerta que se acercaba a él con una sonrisa demente. ¿Recuerdas estas palabras? No hay a dónde correr, ratoncito. Sato hizo una mueca tanto por el dolor de moverse hacia atrás como por el repentino regreso del zumbido en su cabeza. Su mano sintió algo e instintivamente la agarró con fuerza y se balanceó justo cuando la mujer alcanzó su rostro. Los sonidos de vidrios rotos llenaron el silencio mientras agarraba el extremo roto de la botella con fuerza. ¡Ah, qué nostálgico! La mujer giró la cabeza lentamente con la herida anterior ahora abierta para que él viera los afilados dientes brillando a través de ella, la iluminación le daba una mirada muy demoníaca. Extendió la mano para tocar la herida y retiró la mano para ver la sangre. Al igual que la última vez cuando me mataste con una botella. Solo que esta vez, sus ojos brillaron de un profundo carmesí mientras sus uñas se extendían en garras afiladas. Puedo devolverte el dinero en su totalidad. Con un gruñido, saltó hacia adelante como un animal y apuñaló su mano por completo en el estómago, las garras y todo lo demás de Sato. Eso rompió cualquier restricción que le quedaba, lo que le hizo tomar represalias con la botella rota para apuñalarla por la espalda, incluso cuando su cuerpo se estaba destrozando y sus intestinos se derramaban. El área estaba llena de sus gritos y la risa demente de la mujer junto con el extraño zumbido que continuó hasta bien entrada la noche. El ruido habría hecho que algunas personas en los bloques cercanos llamaran a la policía, pero los oficiales solo investigarían el disturbio unas horas más tarde debido a un incendio que estalló en otro lugar y luego encontrarían lo que quedaba de Sato al amanecer, con la única parte de él remotamente intacta para su identificación, siendo su cabeza mostrando una expresión de miedo y desesperación absolutos.
Su cuerpo estaba tan mutilado que los oficiales en el lugar tuvieron problemas para averiguar si fue por un ataque o por automutilación basada en la botella que tenía su sangre en las puntas del vaso. Los oficiales y paramédicos en la escena estarían demasiado ocupados lidiando con esto y vaciando sus estómagos para notar una araña plateada que se alejaba de la escena y se dirigía a una persona en las sombras de un callejón. La persona se inclinó para recogerlo y lo arrulló antes de alejarse sin ser notado, pero si uno escuchaba atentamente, escucharía los sonidos de los insectos haciendo clic. Igual. Notas del autor. Hola a todos, me ha llevado un tiempo, pero puedo sacar esto como un regalo de Navidad anticipado para todos ustedes. Como varios de ustedes me habían dicho, he decidido dividir el capítulo súper largo en el que había estado trabajando durante los últimos años en otros más pequeños y actualizarlos en consecuencia. Este es el comienzo del nuevo arco, por lo que puede ser mediocre. El bloqueo del escritor sigue siendo una perra, espero que mi musa mejore. Al menos ya no tengo COVID. Así que ahí lo tienen, este es mi nuevo capítulo. Espero que disfrutes leyéndolo. Por favor, califique, revise y, con suerte, continúe siguiendo la historia. Disfrute de sus vacaciones, gente, y manténgase seguro ahí fuera. Y dejé mi bolígrafo por ahora. Volviendo al ataúd para hibernar. Actualización 23 de diciembre de 2022. Gracias usuario Bogtener por el error de texto.